Bueno, esta charla se llama Necesitamos un SOC, ¿para qué horas puede estar listo? Y no es que le pusimos ese nombre o le puse ese nombre porque sonaba bonito, sonaba divertido, sino que fue algo que me pasó en realidad, fue algo que me pasó en la vida real, en una de mis vidas pasadas, como digo yo. Pero bueno, antes de eso les voy a contar un poco quién soy. Soy ingeniero de sistemas, soy Juan Pablo Quiñe, para los que me conocen, y para los que no me conocen, soy Juan Pablo Quiñe, siempre hago la misma broma todos los años, así que, bueno, tengo algo de 21 años, 22 años en el rubro de la seguridad, profesionalmente hablando. Si contamos los demás años, ya son como 30. 6 años en el mundo de la innovación, 11 años, trabajando en más de 11 países de la región, 16 años como speaker, tal vez un poco más. 2005 empezamos fuera del país, trabajando en empresas como el Sanyang, IBM, HP, Salud y un montón de cosas. Acá la parte que más me gusta coleccionar certificaciones, son las que pagan las cuentas, así que hay que meterles tiempo e inversión. Veo temas de innovación. Como se darán cuenta, mis hobbies son los juegos de mesa, no solo jugarlos, sino también coleccionarlos. Y bueno, otro de los temas también es la magia y el mentalismo. De eso también, bueno, no les voy a hablar ahora, pero de eso también he hablado en algún momento en la charla. Veamos, me ha tocado ser oficial de seguridad, me ha tocado ser consultor, me ha tocado ser auditor y auditado. El karma existe. He trabajado en equipos de pentesting, y así como trabajado en equipos liderados, equipos de pentesting, red teams, entre otras cosas. Y de alguna manera cada una de las experiencias me dio diferentes vistas de los problemas. Y no solamente de los problemas, sino las diferentes empresas me permitió generar valor. Pero esta empresa a la que yo entré a trabajar varios temas, y uno de los temas era el tema del SOC, y un día mi jefe me llama, y acompáñenme a contarles esta curiosa historia. Como dice el disclaimer en letras chicas, los nombres de las personas y empresas han sido protegidos por seguridad y por NDAs, así que vamos a ver si podemos contar un poco sin exponer esos NDAs. Yo lo recuerdo así, ¿no? Recuerdo que recibí una llamada y mi jefe me dijo: Juanpi, che, necesitamos un SOC. No quiero decir que mi jefe era argentino, pero se imaginarán. Entonces, en ese momento, yo lo que le dije fue: escúchame bien. Yo sé que tú en este momento no me conoces. No, mentira, no fue así. Pero sí lo recuerdo, porque de verdad, yo la verdad tenía una cara con un montón de preguntas, tenía un interrogante en mi cabeza y decía, ya, pero ¿qué parte del SOC quieres que haga? Normalmente nos encontramos con eso, ¿no? O sea, ¿qué solución quieres que implemente, no? Mi cara era más o menos algo así, o probablemente algo así. Y yo le preguntaba, no, pero ¿qué parte del SOC quieres que haga? ¿Cuál es el alcance? ¿Para quién vamos a construir? ¿Cuántos clientes tiene este SOC? Porque de hecho, ahora les voy a contar un poco qué particularidad tenía este SOC. ¿Qué parte de la tecnología quieren que yo construya? ¿Algún proceso? O sea, ¿qué parte? ¿De qué estamos hablando, no? ¿De qué estás hablando, Willis? Y la respuesta de mi jefe era: tú defínelo, haz todo de cero. Entonces, pónganse en esta situación. Reciben esa llamada y tu jefe te dice: construye un SOC de cero. Por mucha experiencia que hayas tenido, igual tienes preguntas, igual tienes dudas. Y es lo que más tenía en ese momento, la verdad. Fue una locura. Pero bueno, antes de continuar, quiero estandarizar ciertos conceptos para evitar malos entendidos. El primero es que vamos a hablar de SOC o de Operation Centers, de centros de operaciones, y hay varios y no son lo mismo. Está el SOC, el Security Operations Center, Centro de Operaciones de Seguridad, que ve el monitoreo de los ataques, incidentes de seguridad, gestión de incidentes y una serie de procesos adicionales, aledaños, de los cuales vamos a ir hablando. Después está el NOC, que es normalmente el Network Operations Center, o muchos, para mí es como el Availability Operations Center, ¿no? Es como el que ve que las cosas funcionen, que no se caigan, y van más desde esa gestión asociada a la disponibilidad. Y ahí está el Emergency Operations Center. La verdad yo no lo conocía, pero es lo más cercano a un War Room permanente, para que se den una idea de qué estamos hablando.
el Mission Operation Center y el Treat Operation Center, que normalmente estos dos, el Mission Operation Center, imagínense, por ejemplo, cuando van a mandar uno de los Apolo X, Apolo N, alguno de los, o algún cohete al espacio, hablamos de un Mission Operation Center, y cuando dicen, Houston, tenemos problemas, normalmente hablamos del Treat Operation Center. Entonces, más o menos, para que vean un poco de los diferentes Operation Centers que hay. Vamos a hablar del SOC, del Security Operation Center. Pero, cuando hablemos de SOC, hay categorías de SOC. Y les voy a contar un poco las variantes o las variables. Me tocó usar SOCs, consumir SOCs, ofrecer servicios de SOC, implementar soluciones de SOC en diferentes épocas de mi vida. Y más o menos estas son las 4 variantes que yo encuentro, ¿no? Imagínense, son una organización que quiere tener un SOC. Ok, soy una empresa, tengo el capital, mucho, poco, nada, y decido que quiero implementar un SOC. Perfecto. Es un tipo de SOC. Después está un tercero, un outsourcing, una empresa local, regional o global que te brinda un servicio de SOC, que normalmente es independiente, contrata servicios. Y dependiendo de lo que contrates, más o menos servicios, mayor o menor costo, dependiendo de una serie de variables. De ahí está la empresa de telecomunicaciones que te ofrece servicios de SOC, que en realidad es más como un clean pipe, o sea, tiene todas las herramientas de seguridad, todo lo que llega, puede llegar ataque o no ataque, lo limpia y te da las cosas limpias. Imagínense como un filtro más o menos. Filtro de agua, algo parecido. Todo lo que viene por esta común empresa se filtra. Y este híbrido en el cual me involucré, que yo le llamo marca blanca, que es donde tú eres un proveedor que puede ser, o más que ser, ponerte la camiseta de la empresa de telecom y dar clean pipe, o ser el que brinda el servicio técnico, eres como el outsourcing de ese tercero local, regional, global, o eres el proveedor de ese servicio, de ese cliente final que requiere un servicio. Entonces, cada uno tiene varias variables. Por ejemplo, tenemos el presupuesto, la expectativa o el offering y la capacidad alcanzable. ¿Ya a dónde quiero llegar? Normalmente el presupuesto del independiente, si vas a implementar un SOC, sabes que no te va a costar poco y probablemente el costo esté, llamémosle en medio, para no poner miles de miles o cientos o millones, vamos a hablar de un nivel medio de inversión. Al tercero, a ese local o regional o global, probablemente el costo sea mucho menor. ¿Por qué? Porque es un costo menor por cada cliente que utilice ese stock. ¿Por qué? Porque hacen economía a escala. Tiene sentido. En las empresas de telecom, el costo es muchísimo mayor. Primero, porque como es masivo, tiende a ser la economía a escala muchísimo mayor y el nivel de detalle de los servicios tiende a ser mucho más genérico. Entonces los costos son mucho menores. Y en la marca blanca puede ser poco, muy poquito, más o menos, algo intermedio o muchísimo. Va a depender para quién estás brindando el servicio. Al final de cuentas puede ser para ese independiente, para esa empresa regional, local, global o para esa telecom. Entonces te toca adecuarte y ser muy flexible, ¿no? ¿Cuál bailador de estos que se dislocan todo? Bueno, no importa. ¿Cuál es tu expectativa? Claro, cuando eres independiente, tu expectativa es altísima, no es alta, es altísima. Tus niveles de seguridad que esperas tener al momento de implementar ese SOC son altísimos. Y es lastimosamente muy difícil incluso lograr alcanzar tus expectativas. O en todo caso, las expectativas que tú le vendes a la alta dirección que vas a tener. Y de eso vamos a hablar mucho en el camino. Este tercero, local, regional o global, probablemente su offering, porque ahí ya no es una expectativa de un servicio, sino es qué te puedo vender, qué te puedo ofrecer, probablemente sea alta, pero no tan alta. ¿Y por qué no tan alta? Porque es consciente de que esa última brecha va a costar más que brindarle el servicio y probablemente no sea rentable o muy pocas empresas estén dispuestas a invertir en ello. La empresa de telecom te vende una valla un poco más alta, pero no necesariamente te da ese nivel de servicio
lastimosamente, a veces te lo da, pero te lo da después de muchas quejas mayormente, ¿no? Entonces hay una variante. Y bueno, en esta marca blanca te toca ser flexible, cual bailarina etrusca, y poder alinearte a lo que el negocio esté dispuesto a pagar, y sobre eso ofrecerás lo que se requiera, tratando de ser lo más rentable posible. Y la verdad es que tu expectativa es altísima cuando eres independiente, pero al final de cuentas no se logra tanto como querías. ¿Por qué? Porque hay un aprendizaje, porque hay cosas que pensaste que serían de una forma y no son tan transparentes. De hecho, en el tercero, local, regional o global, también, a pesar de que hay una valla así con cierta altura y expectativa, y por mucha experiencia que puedan tener, nunca terminan de conocer tanto la complejidad del cliente. Entonces siempre terminan sufriendo porque son muchas tecnologías, porque se midió mal el nivel de carga, porque no consideraron un montón de variables, porque la empresa está en constante movimiento. Entonces son un montón de variables que terminan afectando. En la empresa de telecom, la expectativa del offering es altísimo, pero la verdad es que el servicio es lo que es, no es muy costoso, y por lo mismo que no es muy costoso, poco es que te dé mucho, lastimosamente. Y bueno, en la marca blanca, por más que se quiera y por más que cobres lo que cobres, hay ciertos límites que no son alcanzables por más que quieras. Y de eso también voy a hablar. Entonces, cuando mi jefe me dijo, Juan Pablo, ¿para qué horas puedes tener el SOC? Se refería a este último, donde había que ser muy, muy, muy flexible. Entonces, volvamos a la llamada, ¿no? Este no era mi jefe, este soy yo. Digamos que no me he rapado la cabeza, pero ahí va. ¿Qué es lo que pasó? A ver, vamos a ir un paso más. La única posibilidad de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de ellos, hacia lo imposible. Y algo que yo le decía a mi equipo siempre era, si fuera fácil, lo estaría haciendo alguien más. ¿Por qué? Porque yo conocía mucho sobre SOX, había ayudado a trabajar, a desarrollar servicios, productos, había implementado SOX, bueno, no SOX, pero SIEM, soluciones de seguridad integrado, había hecho muchas cosas. O sea, cuando empecé como técnico, una de mis primeras implementaciones era implementar SIEMs, bueno, en ese momento SIMs y SEMs, para empresas, para poder hacer colección de logs en ese momento. Después ya llegaron otros con el 100, con las nuevas tecnologías. O sea, ya conocía la tecnología de hace muchos años. Y después de eso me tocó ofrecerla y usarla y consumirla y encontrarme con 50.000 cosas, pero nunca me enfrenté a lo que me tocó enfrentarme en esta realidad. Tuve el espaldarazo de mis jefes, tuve el espaldarazo de la empresa y de un equipo extraordinario, que por ahí hay algunas fotos, pero no fue una tarea fácil, a pesar que ya habían algunas cosas claras dentro de las dudas que teníamos. ¿Y a dónde quiero llegar? Veamos. Ok. Lo primero es que, ¿de dónde partimos nosotros? No partimos de, ya, ok, entonces hay que tener un sistema, hay que tener no sé qué, hay que tener no sé cuánto. No. Yo partí de cuál es la expectativa. ¿Por qué? Porque lo último que había vivido, justo en el cliente, en la vida anterior, no esta última, sino esta anterior, había vivido trabajar como proveedor en esa época regional de SOC. Una cosa con la que me encontraba era la expectativa de mi cliente. ¿Qué es lo que quiere el cliente? Y yo siempre partía de, es muy complicado ofrecer un servicio, y más aún un servicio de SOC de seguridad, un servicio de SOC de gestión de seguridad, porque la expectativa del cliente siempre es alta. ¿Y a qué me refiero? ¿No? Yo tenía un cliente que me decía, yo estoy contratándolos a ustedes y como ustedes me protegen, yo ya me siento protegido, yo no tengo de qué preocuparme. Es más, yo ya estoy tranquilo porque hay alguien que se encarga de mi seguridad y nada me va a pasar porque ustedes se encargan. Lo único que yo tengo que hacer es sustentarle a mis jefes la inversión que estamos haciendo, porque no tenemos por qué tener problemas, porque ustedes se van a encargar de mi seguridad. Y en el tiempo me van a generar valor y me van a permitir dedicarme a mi negocio. De todo lo que he dicho, yo les pregunto, ¿hay algo que se pueda medir?
hay algo que se pueda aterrizar. Miren cualquiera de los servicios de seguridad o de gestión de SOCs y dígame si su expectativa no es similar o parecida a esta expectativa. Ahora yo les pregunto, ¿conocen algún SOC que te pueda proteger, darte la tranquilidad, solo sustentar cuánto cuesta y generarte valor todo el tiempo y hacerte ver como un superhéroe? La verdad es que toda esta expectativa es subjetiva. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero que tocaba era convertir esta subjetividad en algo objetivo, en algo medible. Entonces, ¿qué hicimos? Primero, la parte de la protección. ¿Cómo aseguro yo la protección? A ver, yo te puedo proteger, pero tengo que protegerte con límites. Entonces definí un alcance y definí indicadores. Entonces, claro, yo te puedo proteger de balas, pero si alguien lanza una granada, lo siento, ¿no? Como ese sticker que dice, perdón por los sacrílegos, pero dice, Jesús es mi piloto, ¿no? Tipo que un día se muere, va al cielo y dice, pero yo tenía mi sticker, ¿dónde está mi garantía? Dice, a ver, hasta 100 yo te acompañaba, después de eso me bajé del carro, ¿no? Eso es un poco lo que aterrizas acá en la protección. El alcance, a ver, yo te voy a proteger de aquí a acá, te voy a proteger en el alcance, te voy a proteger perímetro, no salto lateral, te voy a proteger tus correos, te voy a proteger qué vectores, qué puertos, qué servicios, qué capacidades te puedo dar. ¿Cómo le ofrezco tranquilidad? ¿Cómo hago objetiva la subjetividad de la tranquilidad? Pues lo involucro y le genero confianza. Cada vez que ocurre algo, le entrego la información as soon as possible, lo antes posible, para que sepa que yo ya me estoy encargando y que no le llega, o sea, imagínense, si yo soy un proveedor, un cliente, y de repente me llama mi gente, me llama mi gerente, peor, mi jefe, y me dice, Juan Pablo, estoy acá, pucha, que se han metido, que hay un problema, no sé cuánto, que hay una alerta de ransom, imagínense, o algo así, cualquier tipo de alerta de seguridad. Y yo volteo y les digo a mi proveedor, les digo, oye, ¿no que ustedes se encargaban de mis temas? Pucha, si yo he encontrado esto, ¿cuántas otras cosas se les habrán pasado? Que es muy distinto que imagínate que de 24 cosas, si yo le he informado de 23 y él sabe, y este cliente sabe de estas 23 cosas, y por ahí ocurre una 24, va a entender que no es que me estoy rascando, va a entender que no estoy haciendo cualquier cosa, sino que estoy ofreciéndole un servicio ad hoc. Le estoy ofreciendo, lo estoy involucrando y se da cuenta del tiempo y la dedicación que le estoy dando. Entonces va por ahí. El sustento de inversión no es otra cosa que el reporte. Puedes tener el mejor servicio de hunting, puedes tener el mejor servicio de detección, el mejor tiempo de respuesta. Si no tienes un buen reporte, el SOC es una basura. Porque lo único tangible en este tipo de servicios, lastimosamente, es el reporte. Entonces tenemos que tener un buen reporte. Y la potencialidad, mejorar las capacidades constantemente, nuevas funcionalidades y obviamente eso tendrá nuevos ingresos. La única forma de que esto funcione era así. Necesitamos, y esto fue parte de lo que yo le decía al equipo, ¿no? A ver, no importa que hagamos poquito o hagamos mucho, tiene que funcionar como un reloj suizo. Tiene que funcionar a la perfección. Si nuestro trabajo va a ser monitorear un LED que se prende y apaga, tenemos que saber cuántas veces se prendió y se apagó. Si nuestra tarea va a ser detectar todos los correos y alertar cada vez que hay algún correo malicioso, por decir cualquier cosa, tenemos que tener la claridad cuál, cuándo, dónde, quién, cómo, por qué, responder a todas las preguntas en segundos, si no en tiempo real. Si no podemos hacer esto en lo pequeño, menos lo vamos a hacer en lo grande. Entonces, parte del ejercicio era ir en esa dirección. Y claro, nuestras expectativas versus la realidad. Ok, entonces lo que vamos a hacer son estas 5, 10, 50 tareas y la verdad es que nuestro camino nos llevó en muchas direcciones. Avanzamos, retrocedimos, nos equivocamos, nos volvimos a parar, nos tropezamos, nos tumbaron, nos volvimos a levantar y ahí fuimos avanzando haciendo nuestro mejor esfuerzo. ¿Y a dónde voy? Claro, partimos de la expectativa, ¿no? ¿Qué necesita mi cliente? Y empieza el checklist. Pero nosotros también teníamos que partir de, un momentito, yo soy marca blanca, ¿cierto?
Mi cliente puede ser cualquiera. Entonces, ¿cómo presento algo para cualquiera? Tengo que identificar quién es mi cliente. Entonces, no había forma de trabajar con un solo cliente. Lo que hicimos fue, nos fuimos a los extremos. Nos fuimos al cliente tradicional, antiguo, que está acostumbrado a la ISO, al estándar, al indicador, a lo que dicen las normativas, al regulatorio, que se vive mucho sobre eso, y que no le importa ir más allá, lo que le importa es eso, y nos fuimos al otro, ¿no? Al Steve Jobs, al innovador, al emprendedor, al qué nueva tecnología tienes para mí, a ver qué nuevos productos me gustaría. Es más, no me importa ser el piloto y ser el primero, mientras sea el primero. Ya, nos fuimos a esos dos extremos. ¿Cuál es la idea y la parte de la teoría que te lleva en temas de innovación? Es que si tú te preparas para los dos extremos, lo que hagas en el medio tendrás alguna solución o algún frente que ofrecer. Y eso fue parte del ejercicio. Ahora, necesitábamos tener una estructura. Y esta estructura no fue fácil porque cómo estructurar un modelo donde nosotros no teníamos parámetros. Los parámetros es tú haz todo, tú encárgate. Entonces, veía este modelo de Kilchen y veía algo que era muy, muy curioso y que fue parte de esa estructura. Si ustedes ven, y probablemente esta foto la deben de haber visto 1000 veces, donde el Kilchen que parte desde la preparación, la intrusión, la brecha activa, donde, claro, tienes el reconocimiento, preparas tus tools, el delivery, la explotación, la instalación y demás. Pero ¿saben qué era lo que me llamaba la atención? De que había mucho tiempo en la preparación y mucho tiempo en la brecha activa, pero son segundos en la explotación. De que alguien bypassee tus controles o tus grandes puertas de seguridad son segundos. Y si nos vamos a millones de eventos por segundo que recibimos en un SOC, significa que cada segundo vamos a tener millones de datos que analizar. Entonces, claro, el atacante tiene horas y meses para prepararse, la intrusión la hace en segundos y ahí se puede quedar meses dentro de la red. Entonces, ¿por qué me estoy enfocando en la intrusión, en el momento de la intrusión, si tengo 50.000 otras alertas que podría haber identificado previamente utilizando los 50 arquetipos, Mitre Attack y las 50 herramientas y tipificar qué capacidades tengo de detección y poder acotar esos alcances y decir, yo te cubro esto no, si tú quieres que lo haga, te lo doy, pero tiene un costo, porque al final de cuentas es un producto. Entonces empezamos a trabajar en esa línea y simplificando, y esto, piensen que hay que explicarlo a personas que no necesariamente son técnicas y que tienen que entender con manzanas. Entonces lo que planteé fue un framework súper sencillo, hecho en la casa, y era mi perspectiva de cómo enfocar el SOC. Y era necesario un framework. Y este framework tiene tres pilares. Y claro, acá tenemos el triángulo de Penrose. ¿Por qué? Porque tiene tres pilares que no son pilares independientes. Y ahora me voy a explicar a dónde quiero llegar. Primero es la visibilidad, ¿no? Así como la canción dice, si no me acuerdo no pasó, si no lo veo no está ocurriendo. Tengo que tener capacidades de detección. Si yo no puedo detectar el ataque, no hay forma de que yo pueda parar el ataque. Porque para mí no ha ocurrido. De repente está en los logs, sí, pero si no tengo capacidades de detección para identificar ese ataque, no tengo forma de saber o tomar acciones porque no voy a disparar ningún trigger, ningún gatillador. Entonces, primero tengo que verlo. Ok, ya lo vi, listo. Tengo que controlarlo, tengo que detenerlo, contenerlo, erradicarlo. Tengo que hacer algo con él, porque si no hago nada, soy negligente. Entonces, ok, ¿lo veo? Sí. ¿Lo controlo? Sí. Pero me toma mucho tiempo y entra el tercer bloque. Necesito hacerlo en el menor tiempo posible. Si estos tres componentes funcionan a la par, podemos tener un servicio de SOC muy interesante. Y lo más gracioso es que incluso puedes desarrollar tu roadmap en cómo amplío mis capacidades de visibilidad, cómo amplío mis capacidades de control y cómo amplío mis capacidades de respuesta. Porque no necesariamente estamos hablando de la compra de una solución de seguridad adicional. Podría ser que las soluciones que ya tengo
me generen una capacidad de visibilidad. De repente no hay control, pero sí de respuesta. ¿A dónde quiero llegar? No necesariamente la herramienta con la que detecto es la herramienta con la que tengo que controlar. Si yo detecto un archivo malicioso, llega por el anti-spam, el antivirus o por donde sea, imagínense que lo detecta mi antivirus. ¿Por qué tiene que ser necesariamente el antivirus quien detenga, quien haga el control sobre ese ataque? ¿Por qué no lo bloqueo en mi perímetro? ¿Por qué no lo pongo en mis listas negras, en mis otras herramientas de seguridad sobre el endpoint? ¿Por qué no lo saco ese equipo por NAC y lo boto de la red y lo meto en una red de cuarentena hasta gestionar adecuadamente ese equipo? En el menor tiempo posible, con la mayor automatización y la mayor cantidad de playbooks. Pero esto tiene que ir engranado, por eso no son pilares, por eso es un engranaje donde cada uno de los componentes interactúa, no con una herramienta, con muchas. Entonces, vamos ahí, y ahora vamos a los pilares de un SOC, y esto es súper contradictorio, porque decimos, ¿cuáles son los pilares de un SOC? Por ahí, si quieren, escríbanlo en el chat, aunque yo sé que hay un cierto delay, así que me voy a ir adelantando, no voy a esperarlos. Los 3 pilares de un SOC, y es lo que todo el mundo tiene en su cabeza. Claro, los 3 pilares de un SOC son procesos, gente y tecnología. ¿Sí? ¿Eso es todo? Yo pregunto. Hay mucho más que esos 3 pilares. Hay piedritas pequeñas que aseguran una gran estructura. No todas son bases y pilares, algunas son muy pequeñas y soportan las estructuras más grandes. De hecho, haciendo un poco de historia, esta piedra que ven a la izquierda es la piedra de los 12 ángulos, es una piedra muy conocida en la ciudad del Cusco. Lo curioso de esta estructura es que, si se dan cuenta, las piedras más grandes no están en la parte de abajo, están al medio, y las piedras más pequeñas están en la parte de abajo. Parte de una curiosidad arquitectónica y tiene una serie de sustentos e historias. Y si algún día van a Cusco, vayan a esa piedra y les van a contar cosas, y alguien les pedía dinero para contarles las cosas. Pero bueno, es parte es parte de lo que ocurre. El tema es que cada uno de esos pilares se conectan uno con el otro, y cualquier cambio que yo haga en un pilar afecta a los otros 2. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero. Claro, ustedes se están diciendo, ¿cómo que los 3 pilares no son suficientes? Vamos para allá, vamos a ir agarrando cada uno de los pilares, vamos a ir planteando interrogantes y vamos a ir respondiéndolas. Primero vamos a los procesos. La parte fácil. Si simplificara un SOC, para mí un SOC es esto. Tiene un input, tiene un output, una gran caja negra y una retroalimentación. ¿Qué entra? Alertas, logs, alertas. Se procesan y eso deriva a acciones, gestión, y esa gestión genera retroalimentación para mejorar las capacidades de alerta. ¿Sí? Vamos un nivel un poquito más abajo. Bajemos un nivel. Lo que vamos a buscar siempre es ser lo más eficaces posible, la menor cantidad de falsos positivos, porque los falsos positivos desgastan. En el menor tiempo posible, eficiencia. Y sobre ellos vamos a levantar un conjunto de procesos que nos den soporte para poder funcionar como ese relojito suizo al cual hacía referencia al inicio. Lo primero es monitoreo. Claro, ustedes pensaron que iba a ser gestión de incidentes. No. Lo primero es el monitoreo, la visibilidad. Si no lo veo, no ocurre. No, ¿qué voy a gestionar si no he detectado nada? Necesito tener capacidades de monitoreo. De ahí me preocupo de los incidentes, porque de esta depuración voy a llegar a algún incidente. Y el incidente no tiene que morir ahí, va acompañado de sus 2 compañeros de brazo, que son la gestión de problemas y la gestión de crisis, porque voy a tener incendios que me obligarán a abrir un war room, un cuarto de guerra, para poder resolver el incidente, pero esos incidentes no me pueden volver a ocurrir. Y ahí entra la búsqueda de la causa raíz y la gestión del problema. Entonces, es un otro bloque de procesos que van agrupados. Otro segundo bloque es toda la gestión donde defino cuál es mi alcance, cuántos equipos monitoreo de un cliente, quién tiene acceso a estos equipos,
Cada vez que algo cambia, ¿cómo lo monitoreo? No solamente control de cambios, sino configuration management, gestión de configuración. Y todas las evaluaciones de seguridad que haga sobre esos equipos que incurren en afectación en temas de controles de cambios y accesos. Esto es parte indispensable de lo que voy a necesitar. Adicional a esto, tiene que haber un gobierno. ¿Por qué? Porque nos tenemos que regir por una estructura y no es que cada cliente hace lo que le da la gana. Y bueno, claro, la continuidad, ¿no? Adicional a eso, tiene que haber una estrategia. Todo esto se debe soportar sobre una estrategia. El framework nos ayudó mucho a entender y a definir ese gran norte, pero a nivel táctico y a nivel operativo necesitábamos aterrizarlo. Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia? ¿Cómo asegurar mejora continua? ¿Sí? Y una tercera parte que es toda la parte de procesos administrativa, todos los procesos comerciales, y digo comerciales porque si bien es cierto, claro, yo trabajaba para una empresa que vendía servicios, pero cuando somos el independiente que construye su SOC, también vendemos, solamente que vendemos a otras gerencias, al negocio, a nuestros jefes, a los VPs, al directorio, a alguien le vamos a vender el SOC. Entonces, esto no aplica solo para un proveedor, aplica para todos. Y la parte del soporte y el reporte. Ya les comenté sobre el reporte, lo crítico que es y que no es un pilar menor y que no es un proceso menor. Entonces, vamos un poquito más allá. Esta foto, otros temas que determinar en el proceso, ¿no? ¿Qué otros procesos deberíamos de implementar? ¿Por qué? Porque yo lo que estoy planteando están asociados a los procesos mínimos a implementar. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un modelo de follow the sun? ¿Qué pasa? Y estoy en 3 lugares en el globo siguiendo un servicio 7x24. ¿Qué pasa si yo tengo modelos híbridos o tengo una infraestructura muy grande y trabajo no solamente en la nube, sino que tengo mi propia infraestructura? O sea, se van a ir acrementando o incrementando procesos a medida que nuestra complejidad y nuestra realidad y nuestro presupuesto nos lo permita. Y si estoy ofreciéndolos, probablemente estos procesos tengan 2 orígenes. O ser más eficientes para ser más rentable, o ser más completos para ser más competitivos al momento de compararme con otros en un proceso de negocio, ¿no? Y tiene suficiente. De hecho, cuando empezamos a modelar, modelamos, si se dan cuenta, mucho de lo que modelamos se basa en ITIL. ITIL no era suficiente para un modelo de SOC. ¿Por qué? Porque la prioridad no es suficiente. Cuando tienes, ¿cómo decirlo? Cuando tienes un ataque y es crítico, no puedes pensar en que tienes 24 horas para resolverlo. O sea, si tienes un ataque de ransom, no puedes pensar en 24 horas para recién atenderlo. O sea, este tema de la urgencia es algo que ITIL no necesariamente manejaba bien. Entonces necesitábamos tener otros pilares que nos den otros alcances y nos den otra velocidad para poder gestionar. ¿Cómo manejar la inmediatez, la urgencia y la prioridad? Esto fue muy de la mano y nos cambió mucho el modelo, nos cambió mucho los procesos, nos cambió muchas cosas. ¿Cómo asegurar la mejora continua? ¿Cómo asegurar de que gente que todo el día se la pasa apagando incendios aprenda, genere nuevas capacidades, tenga tiempo para investigar? ¿Cómo puedo desarrollar mejores capacidades de visibilidad o de respuesta o de automatización si me la paso apagando incendios todo el tiempo? También es importante. Y no solamente eso, sino hay otra variable y es cómo afecta el crecimiento. ¿Cómo nos afecta? Imagínense que son independientes y son, no sé, una empresa de retail y de repente la empresa de retail compra otra empresa de retail y la cantidad de equipos se triplica. ¿Cómo afecta en procesos? ¿Cómo afecta en gente? ¿Y cómo afecta en tecnología ese crecimiento? ¿Y cuál es el gran problema? Bueno, eso ya lo vamos a ver después cuando hablemos de personas. ¿Qué hacer, por ejemplo, con los cambios de turno? ¿Qué pasa si alguien llegó tarde? O sea, de hecho, una cosa que aprendí cuando veíamos modelos 7x24 es que para poder asegurar la continuidad laboral, los temas laborales, legales y demás, es que cada sitio, cada asiento, cada caja,
en un modelo 7x24 implicaba 4 personas. Pero en 4 personas, para que puedan tener 48 horas en turnos rotativos, cada uno de ellos, implicaba que cada uno iba a llegar exactamente a la hora y el otro se iba a ir apenas se iba uno. Pero si yo estoy atendiendo a un cliente, imagínense que soy un proveedor que atiendo a muchos clientes, soy marca blanca de una empresa que brinda servicios. ¿Cómo hago para cortar el servicio con la persona que sale de turno y empalmar con los nuevos, dándole continuidad al servicio, haciéndolo transparente para el cliente? ¿Sí? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo trabajo en esa línea? Y lo otro, la operación. ¿Cómo se afecta el tema de la operación? Y aquí en la operación no solamente piensen en el ataque, no solamente piensen en el incidente, piensen en si a alguien se le malogró el estómago y tiene que ir al baño y el baño está cerca y necesitas un wizard. Cosas tan burdas que no están en ninguna ISO, que nadie te dijo. ¿Sí? Esas consideraciones, que si alguien tiene migraña o si alguien tiene un problema médico y necesitas salir de emergencia de un lugar donde tienes un RFID y tienes que pasar por 5 puertas en caso de que tienes alguien con un paro cardíaco o con un coma diabético, no lo sé. La operación no es solo atacar incidentes. Hablemos de personas. Claro, normalmente tienes el zócalo interno, tienes, digamos que interacciones que entran e interacciones que salen. Pero en función a muchas de estas, ¿cómo decirlo? En función a muchas de estas interacciones, se van generando, ¿qué necesito? O sea, normalmente, de hecho, al principio pensábamos en un líder técnico y nos dimos cuenta que necesitábamos un líder administrativo para la parte de logística, el recurso humano, los permisos, las planillas y demás. Entonces, el líder técnico no era suficiente. Por la parte de operación, especialistas de plataforma de las diferentes soluciones de seguridad que se monitoreen y gestionen, gestores de incidentes y de monitoreo que se encarguen de monitorear. Los gente que monitorea. Si hay un incidente y yo dejo de monitorear y me dedico a gestionar el incidente, ¿qué pasa si en ese momento hay otros incidentes? Es muy común que alguien genere un ataque de negación de servicio y mientras que estás tratando de parar la saturación, por ahí alguien te está tratando de inyectar algunas cosas más. Entonces no puedes dejar de monitorear a pesar de tener incidentes. Tienes que derivarlo a otro equipo y que ese equipo se encargue del incidente. Es algo que en el camino te vas dando cuenta. Tienes que tener gestores de operación que le den continuidad. Tienes que apagar incendios y apagar incendios no solamente con el ataque, sino con el cliente que te incendia. Y este cliente no necesariamente es alguien que te paga por ello, sino que puede ser tu jefe, el directorio o alguien. Cuando hay un ataque, todos te van a llamar y te van a preguntar en qué andan y no te van a dejar avanzar y resolver. Necesitas a alguien que se encargue de eso mientras que otros están apagando el incendio. No puedes estar con la manguera apagando el incendio y estar con el teléfono. No, sí, señor, no se preocupe, es que tenemos incendio. No, no se puede. Y te necesitamos gestores de amenazas, hunters y toda la línea. Esto es dentro. Pero piensa que hay proveedores que interactúan contigo también. ¿Por qué? Porque el que te pone la caja, el que te pone el producto, el que te trae la comida o la persona de limpieza que está dentro del lugar, son proveedores que también interactúan y que tienen ciertas conexiones con el líder administrativo o con quien fuera. Los clientes que probablemente en algún momento van a interactuar, van a venir, van a llamar, van a pedir, van a solicitar cosas comerciales, y en esta parte de los comerciales, a veces el gerente termina siendo el comercial porque terminas vendiendo, pero esta parte de interacción con terceros, con la gente on-site que necesita estar en el lugar o con la gente que está en el cliente, porque esta gente del SOC está probablemente en algún lugar en el mundo o en sus casas hoy, pero también tiene gente en el sitio del cliente que también está atendiendo y también son inputs. Cada uno de ellos te va complejizando el modelo. Y de salida también atiendes a un cliente, también interactúas con un cliente, también tienes un tema de inteligencia de interacción con otros equipos, con otras redes, con otros SIR, con otros treats, con otras fuentes, toda la parte de avisos públicos y demás. ¿Por qué? Porque yo creo que si tú vas a dedicarle tiempo a desarrollar capacidades, no puedes ser tan mezquino de no compartir. Y todos los socios estratégicos con los cuales probablemente tengas interacción van a ir complejizando el modelo.
cada servicio y cada interfase sustentará probablemente las funciones, roles del equipo a nivel estratégico, a nivel táctico y a nivel operativo. Y aquí un extra, si no se les ocurren funciones porque se les acabaron las ideas, en el NIST está la matriz de NICE, que tiene una serie de cargos, funciones y roles y responsabilidades asociadas a diferentes funciones dentro del modelo de seguridad. Podría ser que alguno de estos roles no necesariamente terminen siendo una persona más, pero podría ser una funcionalidad adicional en alguna de las personas del equipo. Entonces, no está de más echarles un vistazo. Otros temas sobre las personas y otras preguntas que probablemente se van a ir haciendo al momento de construir el SOC es, ¿qué perfiles considerar? Y alguien me comentaba hace unos años atrás en una charla de ISC Cuadrado y me decía, es súper loco porque nuestro equipo, con la cuarta parte de gente que tiene en otro país, no voy a decir el país porque después dicen que los peruanos tenemos problemas con ese país, pero que en otro país, que tienen el cuádruple de personas, atienden la mitad de casos que nosotros con nuestro equipo. Y una de las cosas que decía era la idoneidad. Algo que a mí me gustó mucho del trabajo que hicimos para poder desarrollar este modelo, que fue parte de un tiempo de vida que tuve con chicos que fueron parte del equipo y que son amigos y son familia hoy, es que tuvimos que identificar las personas idóneas para cada rol. ¿Por qué? Porque necesitábamos a alguien súper innovador para desarrollar, necesitábamos a alguien súper técnico para la investigación, necesitábamos a alguien súper duro también que nos pinchara el globo, que nos dijera, pero ¿y eso cómo lo vas a llevar a cabo? ¿Y eso cómo funciona? Y no sé qué. Necesitamos a alguien cuadriculado que gestione los temas y digan, señor, esto no pasa por tal y tal motivo. Y cuando venía un cliente y decía, es que yo quiero hacer lo que me da la gana, era el que lo iba a parar y le iba a decir, un momento, si tú quieres que yo cumpla con los SLAs, esto funciona así. Y eso necesitas de tener personas que cumplan con un rol particular. Y para cada una de ellas, uno de los retos es encontrar a esa persona idónea. Y lo curioso es que no necesariamente la persona que tiene todos los perfiles termina siendo la idónea. A veces en el equipo encontramos gente que de repente nos sorprendió cuando empezamos a darle ciertas funciones dentro del día a día, cuando nos enfrentamos a problemas, cómo fueron reaccionando. Fue súper interesante. ¿Qué perfiles considerar? El tema de personas idóneas, el dilema de P por Q. Porque claro, yo les decía hace un momento, por ejemplo, imagina que eres un retail y quieres otro retail y te triplicas. Eso significa que tengo que triplicar mi gente, porque si yo tengo un P por Q, o sea, para cada 100 equipos necesito una persona, y ya no son 100 equipos, sino que ahora son 1000 equipos, entonces significa que necesito 10 personas, o tenía 300 equipos, 3 personas, y me volví 900, necesito 9 personas, ¿dónde las ubico? Porque normalmente los espacios están definidos para cierta cantidad de personas, para cierto crecimiento, pero podría darse un crecimiento exponencial. ¿Cómo lo supero? ¿Cómo lo gestiono? ¿O qué soy capaz de tolerar? ¿Qué soy capaz de trabajar? ¿Cómo asegurar el 7x24? ¿Y cómo asegurar el 7x24 rentablemente? Porque nos dábamos cuenta, al inicio dijimos, ya, yo les decía, una persona, cuatro personas, una caja, un sitio, un asiento. Perfecto. Realmente, ¿y qué pasa? Entonces, ¿cuántas cajas necesitamos? 2 cajas al inicio, pocos clientes. Listo. Entonces son 8 personas. Y después nos dimos cuenta, ¿te has dado cuenta que en la noche los operadores están jugando Counter o están en Steam? ¿Por qué? Porque no tenían nada que hacer, porque no había tanta carga. Entonces nos dimos cuenta de, ok, 2 en hora de oficina, 1:30 en la tarde y en la madrugada 1. ¿Por qué? Porque no necesitábamos tener tanta gente. Necesitas que sea rentable, no todo es que esto dice, la fórmula dice y es una regla de 3 simple. No, hay que adecuarse. De repente, oye, ¿sabes qué? A las 9 de la mañana no es la hora más adecuada, a las 7 de la mañana, porque hay gente que se levanta más temprano. Esas variables, o hay gente que se queda hasta las 10 de la noche, esas variables también influyen en la cultura de la organización, cómo atender y cómo afrontar esos temas. Y lo otro, el traslape, ¿no? No es que uno sale, el otro entra. No, no, no. Este sale, tiene que haber un traslape
hacer la entrega de la información y darle continuidad. Entonces, ahí hay trabajos interesantes. Cómo lidiar con la rotación y la fidelización. No recuerdo en dónde, pero recuerdo la estadística, el valor. Se dice que una persona que trabaja en SOC, normalmente cuando trabajó SOC, operador, analistas y toda su vida y su chamba ha sido ver logs cayendo, verde, amarillo y rojo, ¿no? Es de un de un año y medio, año 8 meses. Si tienes más tiempo en ese rubro y eres un analista de SOC, piénsalo, amigo. No, mentira. Es muy difícil mantener a una persona por mucho tiempo haciendo una tarea monótona, aburrida y tediosa. Y probablemente cuando salga de ahí, lo último que quiere hacer es lo mismo. Entonces, tienes que volver a formar gente. Y eso nos trae a cómo asegurar la formación y la actualización de tu gente. Tiene que ser un lugar muy cercano, tienes que estar ahí con tu gente, tienes que asegurarles los espacios adecuados para también que crezcan, no solamente apagando incendios. Ahora vamos a la tecnología, la parte que nos gusta a todos. Y aquí, a ver, SOC sin SIEM es como mago sin varita, ¿no? O sea, ya, o sea, también hay SIEMs que no funcionan, no me fastidien, no me fastidien. Era un gag. Pero no, la verdad, a ver, hay miles de SIEMs, hay miles de logs, hay miles de herramientas y todas van en la misma línea. El famoso embudo, el famoso embudo. Y sí, pues funciona así, ¿no? De hecho, son muchas fuentes de datos que pasan por un proceso de ingestión y que tienen un montón de salidas. Bueno, estas salidas atienden a muchos procesos y sirven a muchos equipos y a mucha gente. Sin importar la herramienta, la función, el servicio, el proveedor, quién te lo dé, probablemente esto ya lo viste. Y es lo genérico. Estábamos hasta acá. Esta es la línea base. La verdad es que son muchas fuentes de logs que se colectan, se correlacionan y se hace una respuesta a incidentes. Pero con eso estoy listo, eso es suficiente, ya tengo un SIEM, tengo un SOC, tengo mi SIEM, ya tengo un SOC. No. Se recomienda, y acá nosotros le llamamos con mucho cariño un Frankie o un Frankenstein. ¿Por qué? Porque tener logs de diferentes fuentes, gestionarlas y dispararlas a alguien o a un montón de gente a través de un montón de reglas, playbooks y demás, usando pirámide del dolor o lo que les dé la gana, no funciona en el tiempo si no tienes un backend que tenga tu inventario, que manejes tus tickets, que tenga el CMC, que haga toda la parte de orquestación y automatización, un dashboard que te permita ver en corto la vista, y no solamente que sea un dashboard tuyo, sino que sea un dashboard que puedas compartir con tu cliente y que en tiempo real se entere. ¿Se acuerdan que les hablaba al inicio? La expectativa, la protección, el involucramiento, ese dashboard es involucramiento. La knowledge base, porque lo que yo aprendo hoy, mañana no me puede volver a ocurrir. Mejora continua, constante. Si no tengo una buena knowledge base y no la uso y no le saco provecho, no sirve lo que haga porque voy a desgastar a mi gente haciendo lo mismo. El reporte, sin un buen reporte, no importa que hayas parado con un archivo batch un ataque de una última botnet o que hayas detenido un ataque de un ransomware con Notepad. El reporte es indispensable. Y backups. Backupen lo que tienen. Y cuando digo backup, no solamente de backup, también hablo de contingencia, también hablo de continuidad. Es necesario tener todo esto. Y esto, recuerden que hoy todo se integra, y lo que se integra, normalmente la integración va por APIs. Hoy día casi todo va por APIs. Pero recuerden que esas APIs tienen que ir por canales cifrados, tienen que ser autenticadas, tienen que ser validadas. Y una variable que no les he dicho hasta ahora, pero es una palabra importantísima que nos golpeó contra el piso. O sea, fue como cuando Hulk agarra fue así, fue el multitenancy. ¿Por qué? Porque si recuerdan, el pedido de mi jefe fue ser marca blanca. Eran muchos clientes a muchos equipos. Sin un buen trabajo de multitenancy,
no vas a poder ofrecer un adecuado nivel de seguridad a tus clientes. Y en todo caso, no es solamente eso, sino que tienes que ir un poquito más allá. ¿Y a dónde quiero decir con un poquito más allá? Tienes que ver hasta qué niveles vas a proteger. Te voy a dar un disco para ti, te voy a dar un directorio para ti, o voy a hacer un filtro con todos los logs que sean que tengan el tag con tu marca. Cada uno de ellos implican costos distintos y la inversión es distinta. Otras consideraciones sobre la tecnología, ¿qué componentes? Es bien loco porque, claro, tú llegas al SOC y ya sabes qué hay. Y las herramientas están. Cuando te dicen construye un SOC, tú dices, ya, vamos a poner un SIEM. ¿Qué es SIEM? ¿Saben qué hicimos? Bueno, en esa época había mucho apoyo y demás. Tuvimos la oportunidad ese año de ir al RCA. Íbamos a cada fabricante de SIEM, a los grandes, a los importantes, y le decíamos, ya, tú colectas, tú correlacionas, dashboard, chévere. ¿Qué más haces? Y ese era nuestro primer argumento para empezar a ver qué otras capacidades nos daban, qué otra vista, cómo gestionas, cuáles son cómo atienden tus procesos, qué perfiles puedo tener en tus herramientas. Eso nos empezaba a ayudar a definir cuál era la mejor marca, cuál era el mejor modelo, el mejor producto. No porque lo dice Gartner o porque lo dice un estudio de alguien o porque te lo dijo tu mejor amigo, sino cuál sirve para tu proceso, tu producto, tu modelo, tu SOC. ¿Cómo se integra? Hablaba hace un momento de los APIs y la integración, pero hay un tema bien gracioso con el tema de los APIs. Es que si yo tengo un ataque, lo detecto, no sé, mi IPS detecta el ataque, va al SIEM. El SIEM genera un ticket. ¿Cómo cierro ese ticket sabiendo que ese ticket viene de tal log y viene de tal ataque en el IPS y cómo cierro en el IPS? ¿Cómo le doy continuidad a todo esto sin hacerme de 50,000 reportes o sin hacerme de 50,000 personas que manualmente gestionen eso que es inmanejable y es irreal? ¿Cómo los integro para darle continuidad a las herramientas de manera engranada a través de este Frankie? ¿Qué datos debo considerar? Una cosa que nos pasaba con las integraciones era, ya, yo me integro con estas herramientas. Si tengo integración nativa, listo. Y puedo generar 5 campos adicionales en mi API para poder enviar ahí mis tracks, mis valores adicionales sobre el cliente, el inventario, los códigos que yo pudiera tener para tener la traza completa. Ah, no, es que yo ya tengo definidos mis alcances. Ok, next, esta herramienta no nos sirve para lo que yo quiero. La automatización también, el tema de los playbooks. Era bien curioso porque, claro, cuando empiezas a implementar un montón de soluciones de seguridad, te encuentras con este otro problema. Ya listo, lo detecté. Ya, imaginemos el archivo malicioso. Lo detecté en el anti-spam, en el IPS, en el antivirus, la conexión remota en el filtro de contenido, el callback. ¿Dónde lo bloqueo? ¿Dónde aplico el control? ¿En una? ¿En todas? ¿Eso es eficiente? ¿Cómo automatizo para ser eficiente, para ser eficaz, para hacerlo en el menor tiempo posible? El tema del multitenancy, ya les comenté todos los dolores que implican y qué nivel de multitenancy estoy dispuesto a consumir o a ofrecer. Porque si yo soy el que usa la tecnología y la voy a usar en la nube, ¿qué nivel de tu multitenancy? ¿Me van a ofrecer un LUM o me van a ofrecer un disco físico que va a tener mis LUMs? ¿O me van a dar un directorio? Es distinto. Dimensionar el capacity, y esto era súper doloroso, eso fue uno de los grandes dolores, de qué tamaño tiene que ser nuestros discos de SIEM, cuántos CPS somos capaces y cuánto podemos crecer y cuánto vamos a crecer. Nuestro cliente era una telco y tenía ya 600 clientes que les daba un servicio de CleanPipe, ¿sí? Pero ya eran 600 clientes, entonces había que dimensionar para esos 600 clientes y la información que ya tenían, considerando las muchas otras variables que queríamos darle como valores agregados, no era suficiente. Ese dimensionamiento nos costó muchísimo, es bien complicado, pero empezamos a trabajar sobre cuántos logs, qué tamaño tiene, generar ciertas holguras y también empezar a integrar o a trabajar con las fábricas qué capacidades y qué velocidad me puedes permitir para crecer. Si yo hoy quiero crecer un 200%, ¿me puedes dar el 200% en cuánto tiempo?
y si es que lo tengo on-premise, en mi data center, pues cuánto tiempo necesito y qué capacidades tengo. Probablemente vas a tener que tener más holgura en algo on-premise que en algo en nube, pero también. Y la contingencia, ¿qué pasa si algo se cae? Si algo falla. Si se cae el 100, me duele, me complica, tengo la data distribuida. De repente, si se cae un cliente total y demás, ¿qué puede ser? ¿Sí? Y algunos pequeños y muchos, etcétera. Que si, claro, me dieron 50 minutos, ya me los pasé, creo, pero hay muchas otras variables adicionales. Ahora, ¿qué más falta? Ya estamos. Yo les dije, no solo son los tres procesos, los tres pilares de procesos de tecnología. Saben que cuando ya teníamos nuestro producto y llegamos a un consenso con el equipo y decíamos, estoy listo, ya, este es el producto que si yo fuera el cliente yo lo compraría. Llega el financiero y nos hizo una sola pregunta y nos destruyó todo, todo. ¿Cuánto cuesta tu servicio? Si yo lo quiero vender a alguien, ¿cuánto cuesta? Un servidor, ¿cuánto me va a costar mensualmente? Entonces nos veíamos la cara después de, probablemente ya íbamos 6 meses, un año, ya no estoy seguro. Y ya teníamos, o sea, ya habíamos hecho algunos MVPs y demás, pero ya este era como, este es. Y nos mirábamos y decíamos, ok, esto debe costar como, aplicando DBC, ¿no? O de, ojo de buen cubero, unos $700 mensuales. Y nos mira y nos dice, no me sirve, necesito algo de $50 mensuales. Ya, esto no cuesta $50. O sea, no hay forma. Ok, necesito que regresen y regresamos al laboratorio a plantear eso y empezamos a desmembrar cada pedazo y cada producto, cada línea, cada funcionalidad, al punto que incluso automatizamos lo más que pudimos de este mini producto. Incluso si tú querías que alguien vaya a tu oficina y te haga una presentación, costaba $30. Y así vamos sumando. Te costaba 50, pero podías llegar a $10,000. Dependía de ti. Y la verdad fue un reto mucho más curioso porque nada de eso está escrito en ninguna buena práctica SOC, NIST o ningún lugar del planeta. Y entendimos que estábamos a mitad de camino. Y de ahí vino el negocio que nos dijo, ¿qué servicios vamos a ofrecer? ¿Cómo vendo esto? ¿Cómo se lo vendo a los clientes? Los comerciales no entendían. Había que crear los productos para que ellos entiendan y ellos puedan ofrecer. ¿Cómo lo dimensiono? ¿Qué capacidades tener, implementar, desarrollar? ¿Qué capacidades voy a tener? ¿Qué nuevos productos o funcionalidades voy a tener con este SOC? ¿Qué voy a implementar? ¿Qué voy a poder desarrollar? ¿Y puedo usar esto de otra manera? Y ya que esta funcionalidad hace esto, lo puedo aplicar a otras cosas, ya se ponen inventivos, ¿no? ¿Con qué contamos? ¿Con qué soluciones contamos? ¿Cuánto dinero contamos? ¿Cuánto estamos dispuestos como negocio a invertir? Y en este caso, no me refiero a esto como la última etapa, miren a esto como la primera etapa, donde el negocio te va a decir, bueno, contamos con tanto tiempo, con tanto presupuesto, con tantas manos, con esta potencialidad, con este producto, queremos ofrecer algo que compita contra quién vamos a competir, queremos que sea mejor o peor que, tener un rango, tener alcances es importante. ¿Cuál es la cultura de la organización? La organización, y acá hay una variable interesante. La cultura de la organización, y esto tiene que ver con esta frase del ex CEO de Cisco que decía, hay dos tipos de empresas, las que las han hackeado y las que aún no lo saben. Muchas organizaciones que ya les pegaron son mucho más, tienen mucha más escucha a invertir en seguridad que aquellas que no les ha pasado nada. Y ahí hay mucha escucha y hay muchas organizaciones que también trabajan sobre el riesgo y que son muy conscientes sobre el riesgo y depende mucho de qué tan maduro está la seguridad dentro de la organización para que eso afecte también qué productos, qué servicios, qué inversión, qué capacidades, qué tanto nos vamos a meter en los procesos. ¿Cuál fue nuestro enfoque? ¿Cómo hicimos, cómo empezamos? Primero, ¿cuál era la necesidad del cliente final? ¿Cuál era su expectativa? Y a partir de ahí resolver el problema presente. Ir resolviendo sobre las cosas que iban apareciendo. Bueno, los servicios, y acá me estoy a cabo, algunas funcionalidades. Esto podría ser como lo mínimo que probablemente alguien esperaría de un SOC, ¿no? Que me monitoree,
predictibilidad con Machine Learning, capacidad de reacción, tiempo de respuesta, conocimiento de seguridad, respuestas como tales, orquestación, automatización, adaptabilidad, interconexión, check. ¿Sí? Pero, ¿qué otras consideraciones deberían de tomar? ¿Cuánto estás dispuesto a invertir, gastar? Y cuando digo invertir, gastar, es que no necesariamente, pensando más en gasto, no necesariamente vas a ver un retorno de inversión en mediano o corto plazo. ¿Cuánto tiempo puedes subvencionar una operación sin necesidad de tener ingresos como tales? ¿Cuál es tu punto de equilibrio? ¿Cuántos clientes necesitarías tener para poder tener un punto de equilibrio? Porque al principio vas a empezar al debe. ¿Cómo rentabilizar tu producto, sustentar la inversión? Recuerden, no solamente hace un cliente, sino hace un cliente interno también. Y lo otro, modularidad, escalabilidad y adaptabilidad. Es súper importante que puedan ser modulares para que puedan crecer en el tiempo, pero si no lo conciben desde la definición, desde el diseño, les va a costar mucho en dinero, en costo, en esfuerzo, en tiempo. Y bueno, cuando nosotros ya estábamos encaminados, ya estábamos con algunos clientes y demás, llega a nosotros el modelo de madurez. Nos llegó un cliente que quería, era un cliente que nos quería como marca blanca para ofrecer servicio a sus clientes, y nos dijo, los vamos a evaluar, y nos evaluó sobre este modelo de madurez que es el SOX-MM. Ahí les dejo el link, y esto es un poco el modelo. Y no lo conocíamos, de hecho, cuando empezamos. Se los paso porque como que ya es un plagio. Entonces, el modelo de madurez tenía justo estos 5 pilares. Tenía el negocio, cuáles son tus drivers, cuál es tu alcance, la privacidad, el gobierno, clientes y demás, los procesos, gente y tecnología, y los servicios que vas a ofrecer. El modelo es muy interesante. No es por hablar bien del trabajo que hicimos nosotros, pero hay algunos alcances que aquí estaban que nosotros sí consideramos y el modelo no los tiene. Son pocos, pero habían. Le dedicamos mucho tiempo a ese proyecto. Y no fue un equipo junior, fue un equipo con mucho seniority. Pero de hecho ya había mucho, y lo interesante, pensando en las métricas, es que es muy medible, y muy medible en el tiempo, anualmente y periódicamente, sobre cada uno de estos 5, llamémosle, dominios o pilares. Súper interesante, tómenlo en consideración. Y bueno, una cosa que hicimos, y probablemente alguno está diciendo, ya, ¿y dónde está ese SOC y demás? Algo que creo que fue lo más difícil fue que tuvimos que tomar decisiones, pero convertirlas en acciones. Y en ese modelo de accionar nos equivocamos mucho. Pero al final de cuentas sí llegamos a muchas cosas. Algunas reflexiones que hoy me llevo: ningún mar en calma hizo experto un marinero. Y esto es algo que dice Laureano Gallardo. Y bueno, aventúrense a ir más allá, es un poco lo que les planteo yo. Y es que si no hubiéramos tenido el reto a puertas, si mi jefe no hubiera hecho esa llamada, si no se hubiera presentado esa oportunidad, el aprendizaje que hoy yo estoy compartiendo con ustedes, que tiene mucho de aprendizaje, mucho de error, de experimentación, de descubrimiento, no estaríamos teniéndolo hoy si no nos hubieran aventurado a ir a ese mar que no estaba en calma. Al final llegamos a algo. Fue todo un proceso. Estas son algunas fotos que pude recopilar. Algunos de los chicos, de las chicas. Ahí está, bueno, el boss, está Mel, está Carlitos, está Roberto, algunos que están de espaldas, Giancarlo. Fue un equipo muy chévere. Llegamos a algo de lo cual nos enorgullecimos mucho. Lastimosamente tocó dar pasos hacia el costado. No todo dependía de nosotros, y bueno, hoy estamos cada uno de nosotros en otros lugares, pero esa familia, esa amistad no se pierde. ¿Y qué consideraciones nosotros pusimos en el diseño? Y son recomendaciones para que las tomen en cuenta desde la planificación. Que sea disruptivo. No se limiten a ejecutar lo que hoy el mercado ofrece. ¿Por qué? Porque cuando ya lo tengan listo, no va a ser suficiente. Que sea granular, que sea pedacitos, pero que cada pedacito se engrane, y por eso este granular que se pueda partir también sean módulos que sean escalables, que converjan entre sí, que lleguen de manera oportuna al mercado, porque si llegan tarde, probablemente alguien más tenga algo igual o más barato. Que el pricing y la recurrencia se mantenga. Esto está más asociado al producto, hacia el producto, hacia afuera, hacia la venta, y la disponibilidad, que el servicio esté disponible, que no se caiga, que funcione, que tenga continuidad.
Y bueno, una cosa que quería contar, bueno, en este tiempo aprendí, crecí, sigo, y sigo haciéndome consciente de mí para ser mejor persona cada día y ayudar a mi equipo a lograr grandes cosas, ¿no? En este tiempo vivimos las de Caín, sufrimos, es más, me separé y me divorcié en ese tiempo, me reinventé, así que les puedo decir que no todo estaba en una ISO, no todo estaba escrito, no todo estaba en un modelo, y reinventarse y avanzar no es fácil, sobre todo cuando no estás en un mar en calma, pero si lo superas, ten por seguro que el aprendizaje que tengas y las lecciones aprendidas te van a llevar muy, 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 muy lejos. Y bueno, ¿preguntas? Listo. Creo que me pasé los 40 minutos, mi querido Como Jaime, cosa rara, pero pero siempre es un gusto escucharte, parce. no, Por supuesto bien, que sí bien. tenemos preguntas, tenemos bastantes de hecho, y invito a la gente que no ha hecho preguntas que las hagan en dejar.me/preguntas. La primera es, bueno, al menos la que tiene más votos, dice, ¿cómo puedo medir a mi SOC? Ya, a ver, la respuesta rápida es indicadores. O sea, si no tienes indicadores de medición, tienes un problema, porque lo que tienes es subjetividad. Tu queja o lo que fuera, tu incomodidad, tu sinsabor, no es medible. En cambio, puedes empezar midiendo cantidades y esas cantidades en el tiempo. O sea, ¿cuántos logs estoy monitoreando? ¿Cuántos incidentes estoy gestionando? ¿Cuántos, o por mes, ¿no? O me está gestionando el SOC? ¿Cuáles son los rangos de tiempo promedio en la atención? Y sobre eso empieza a generar esa estadística en el tiempo. Cuando tengas ya datos y empieces a ver la tendencia, vas a poder empezar a tener algún dato como que en el tiempo digas, ah, mira, acá hubo un pico y vas a poder empezar a identificar, ¿y por qué hubo un pico acá? ¿Y por qué hubo un pico hacia abajo? ¿O por qué hubo una caída? Y eso te va a dar algunas luces para poder empezar a medir. Pero no puedes medir de la nada y decir, ok, hoy día lo voy a medir y ya está. Te va a quedar corto. Y bueno, Listo, la otra tenemos opción otra. también, sorry, Jaime, es el tema del SOC CMM. Hay muchas preguntas que te permiten medir un SOC. Si tienes los SLAs adecuados o bueno, en tu contrato te permite hacerle evaluaciones hacia el SOC. El CMM, el SOC CMM tiene unos cuestionarios bien chéveres para poder medir cómo está. Genial. También auditorías de seguridad son muy útiles para saber si el SOC está funcionando. Normalmente cuando uno está haciendo pruebas y el SOC llega ya cuando uno está a punto de abordarse, de montarse en el avión y de vuelta a Colombia, eso es un mal indicativo. Ya cuando entregaste el reporte y ahí sí llega el SOC, pues estamos mal, ¿cierto? Sí. Eh, Acá hay otra pregunta, dice, ¿qué opinas de QRadar Community? Ah, no, de hecho, prefiero no hablar de ninguna marca en particular, no porque hoy defienda alguna o ampare alguna. Creo que cada una de las soluciones, en lo personal, a ver, puede ser un poco infidente, vimos QRadar, vimos LogRhythm, vimos Splunk, vimos esta Alien Bolt, la que vino de Alien Bolt, vimos algunas otras soluciones más y nos quedamos con una, que no les voy a decir cuál es, no fue QRadar lastimosamente, pero fue por el tipo de trabajo que tenía. Por ejemplo, a mí Splunk me gusta mucho y mucha gente le gusta Splunk, ponte. Pero a mí no me servía tener muchos queries en el proceso de hacer el troubleshooting. Entonces, yo necesitaba algo un poco más rápido de drag and drop. Entonces, me fui por algo más drag and drop. Digamos que hay ciertas variables que dependiendo del tipo de producto que tú tengas, te van a dar más. De hecho, QRadar, la parte de inteligencia artificial que tiene es súper chévere, pero tiene un costo. Entonces, si la puedes pagar, pues bien, ¿no? Yo creo que son las variables y el contexto los que te van a ayudar a definir cuál es mejor o cuál es peor, ¿no? Bueno, esta pregunta viene de Brian Sainz y es parecida a la primera, pero un poquito más específica. Dice, ¿cómo puedo medir la respuesta de mi SOC y la calidad de sus reportes? Ah, sobre la calidad de los reportes, vamos a primero a eso. Yo te diría,
¿qué te interesa de tu SOC? ¿Qué es más, cuáles son tus expectativas? ¿Qué te duele? ¿Por qué te molesta? Iba a decir otra palabra. No, ¿por qué te jode tu jefe? Perdón, no sé, yo sé que no es hora de protección al menor, pero ¿por qué te fastidia tu jefe? ¿Qué es lo que más le incomoda? ¿Los ataques? ¿El tiempo de respuesta? ¿El proceso? ¿Que se demore o que sean tan técnicos que nadie entiende? O sea, fíjate qué te interesa, por qué te duele, qué necesitas explicar y sobre eso di, ok, esto no tengo. Y empieza a pedírselo a tu SOC y empieza a que te lo dé. Y no necesariamente, como digo, al principio parte, como les decía hace un momento, de datos tangibles y después lo que puedes ir evolucionando es hacia ratios. De hecho, por ahí la 27000, creo que es 4, tiene algunas recomendaciones de indicadores, pero, y bueno, hay un montón ahora, incluso estas certificaciones sobre temas de KPIs y OKRs y todo el tema. Y sobre lo otro, yo te diría, SOC CMM puede ser una interesante opción para medir. De repente no va a ser tan tangible, es más un cuestionario, pero ya te puede dar algunas luces de por dónde ir. Bueno, aquí pregunta Josué Francisco, dice si la ISO IS 27001 la recomiendas para empresas que tienen un SOC o un NOC. A ver, creo que no es suficiente. O sea, les he mostrado un montón de consideraciones y he hecho un montón de preguntas adrede, porque esas preguntas son las preguntas que yo les diría, en el SOC que ustedes tienen, ¿cuál es su realidad? ¿Cuál es su problemática? Si tú por ejemplo, alguna pregunta de las que tenemos ahí es, por ejemplo, las personas y la idoneidad de las personas. Las personas que tú tienes en el SOC hoy y los perfiles y roles que tienes, ¿son los necesarios, suficientes o son los servicios que hoy te ofrece tu SOC? ¿Es suficiente? Listo. Dime si la ISO 27000 tiene algo asociado a los roles y perfiles que deberías tener. No. ¿Qué tecnologías deberías tener dentro de tu SOC? La ISO 27001, 32, 2, 3, 4, 5. ¿Te da esa información? No. Entonces son otras variables que yo creo que exceden. ¿Qué me gusta a mí como punto de partida? Me gusta NIST, el framework de NIST. Creo que partiría de ahí. Pero una vez más, yo recomiendo, como no vas a poder abarcarlo todo, parte de lo que más te duela, de lo que más te preocupe, y sobre eso empieza a ver, ok, ¿qué necesito para cubrir ese dolor? En procesos, en gente, en tecnología, y de ahí empieza a trabajar. Y te vas a dar cuenta que está muy alineado a NIST, probablemente. Genial. Hay una pregunta que tiene bastantes votos y es, ¿un SOC puede funcionar con herramientas open source? Sí, yo creo que, a ver, creo que depende de quién sea, pues, ¿no? Y lo voy a poner así súper polémico. Si imaginemos que fuera una empresa enorme, no sé, una empresa con 2 o 3 letras, global, que brinda servicios de SOC, y tuviera una solución open source, ¿la acribillarían por ello? Probablemente sí. Entonces, yo diría, ¿sirve? Sí. ¿Funcionan? Sí. En lo personal, me atrae mucho el trabajar con herramientas open source. No sé si trabajaría todo con open source, pero creo que hay ciertas cosas que funcionan nativamente tan bien que sí se podrían usar. O sea, ya, no me preocupo de la parte de la inteligencia artificial con open source de repente, o sí, pero el monitoreo de disponibilidad por SNMP sí lo podría trabajar, no sé, pues con un Zabbix o un Nagios. ¿Es un módulo más? Sí. ¿Es complementario a lo otro que voy a monitorear? Sí. ¿Suena bien? Sí. ¿Un PFSense? Sí, yo lo usaría, pero va a depender de quién soy, pues, ¿no? Si soy una transnacional y te cobro 6 cifras mensuales por darte un servicio, me vas a acribillar si es que algo se cae, ¿no? Entonces, es relativo, depende de quién seas y para quién sea el servicio. Listo. En realidad hay muchas preguntas. Hay algunas que ya has respondido, como cómo medir, compárteme el link del SOC CMM, bueno, todo eso.
Yo tengo unos robots inteligentes muy interesantes que van a estar poniendo todos esos enlaces. Acá Mira, por acá dice, hay ¿qué es una mejor con...? simpática, la del MTDD y el MTTR, una Anonymous. ¿Qué acciones de mejora se pueden implementar para tener métricas de mean time to repair y mean time to MTTD? No me acuerdo los acrónimos. Listo. Pero estos temas sobre el tiempo medio para reparación, el tiempo medio para operación, yo te diría ahí, más que buscar tenerlo mejor, te diría parte de Impact Analysis. ¿Cuánto está dispuesto tu organización a tolerar? Y sobre eso busca cumplir, busca que tus soluciones cumplan con esas métricas. O sea, si tu métrica es estricta, pues tendrá que ser estricta, digamos que la métrica, y probablemente eso tenga un costo, porque implicará de repente, si sabes que, no sé, las tarjetas de red o los discos duros fallan cada 6 meses y te toma una cantidad de tiempo en repararlos, probablemente lo que vas a tener es que tener más discos en spare, y eso tiene un costo muerto que no va a servir hasta que tengas que cambiar el disco. Entonces, va a depender de cuánto estés dispuesto a invertir y cuánto sea tu apetito de riesgo, cuánto estés dispuesto a invertir o cuánto estés dispuesto. O sea, por ejemplo, un caso que nos pasaba era, es que yo necesito alta disponibilidad. Ya, listo, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo puedes estar en línea? Bueno, puedo estar fuera de línea una semana. ¿Y por qué quieres alta disponibilidad? No te basta con un backup y de repente tener un sitio alterno, pero sin tener los equipos encendidos, con todo operando, que te cuesta 4 veces más o 10 veces más. Entonces fue como, tienes razón, ¿no? Sí, de repente con un backup y uno, sí, con eso es suficiente. O sea, miramos cuál es nuestro apetito. Y el BIA, el Business Impact Analysis, te ayuda mucho en eso. Pues hay otra pregunta interesante que dice, ¿cómo es mejor contratar un SOC? ¿Por eventos por segundo o por fuentes? Ah, depende. Lastimosamente es un depende. ¿Cuántas fuentes tienes? ¿2 o 18,000? ¿Y cuántos eventos por segundo generas? ¿1,000 o 2 millones? Entonces, sobre eso te diría, busca la que sea más rentable para ti. Pero no solamente la que sea más rentable para ti hoy, sino la que sea más rentable para ti hoy, y considera cuánto podrías crecer mañana. Entonces, sobre ese crecimiento también dices, hoy me conviene A, pero como yo crezco, mejor considero B. O sea, toma esas dos variables al momento de tomar la decisión. Aquí están diciendo que te mojes y que digas para ti cuál es el mejor SIEM. No puedo, no puedo. No, en realidad, creo que todos los 100 hacen su tarea, es la verdad. Sí, sí, sí. Hay SIEMs que no usaría, pero... Sí, Bueno, sí, sí. No, a ver, este mundo da muchas vueltas, amigo mío. Jaime, nos conocemos de hace más de 15 años, probablemente, y seguimos en este mercado. Si empezamos a hacer esas opiniones, en el próximo Dragon Heart ya no vamos a estar. bueno, hay más preguntas, pero te las voy a pasar por interno para que las puedas responder o en Claro, tus redes con sociales. gusto. No sé si tienes algunas palabras finales para continuar con la programación. Bueno, primero agradecer a ti, Jaime, a Dragon Heart. Lo dije y es más, lo sustento, y le mando un beso a Andrés Orozco. Andrés dijo mi saludo y le dije, te lo voy a mandar hasta con beso. Ahí está, amigo mío. No, de verdad, a ver, súper organización, súper proyecto, súper iniciativa. Para mí sigue siendo como un proyectazo de Dragonjar. Me encanta como lo que es y lo que se viene convirtiendo. Porque creo que todo el tiempo ha venido evolucionando y se ha venido reinventando. Y la verdad me gusta mucho. Agradezco que me acepten mis locuras y que me den más tiempo para poder dar mis charlas. Casi siempre mis charlas con ustedes tienden a ser muy catárticas, porque lo que les cuento en realidad es el mierdero que me pasó. Y lo que les cuento no es como, es que pues, cualquier cosa, no, esto me pasó. Lo viví durante 2 años y medio en la empresa donde estuve y respirábamos mañana, tarde y noche SOC. Entonces fue fuerte, fue muy paja, y tener la oportunidad de poder compartirlo con la comunidad y con el aforo que siempre tiene Dragon, que nunca es menor,
la verdad que es súper chévere. De verdad, yo estoy muy contento de esto y gracias. A ti, Juan Pablo, gracias por compartir siempre tus conocimientos con todos nosotros de forma totalmente altruista y como aportando siempre a la comunidad.